Hola mis hermanos y hermanas, es un placer saludarle en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En estos días vamos a estar analizando unos temas muy importantes concernientes a los acontecimientos finales. Comenzaremos hoy con el tema Una urgente necesidad. El profeta Joel fue un profeta que habló mucho acerca de los grandes acontecimientos que nos esperaban para los últimos días. Allí en su libro, en Joel capítulo 2, los versos 1 y 2, la palabra de Dios dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. La iglesia necesita una reforma espiritual para que esté bien preparada para los grandes acontecimientos que ya estamos experimentando. Sigue diciendo el profeta: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Sigue diciendo: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Estamos en un tiempo donde debemos congregarnos para orar, para pedir fuerza espiritual de parte de nuestro gran Dios y Salvador. Debido a los grandes acontecimientos que ya están ocurriendo, la iglesia tiene que despertar. El pueblo de Dios debe lograr una conversión genuina, auténtica y profunda. Elena de White nos aclara mucho acerca de los acontecimientos finales también. Ella tuvo la oportunidad de ser una inspiración de Dios para nuestros días. Escribió muchos artículos concerniente a las cosas finales que ocurrirían, y es bueno que analicemos parte de esos libros que ella nos ha dejado para que podamos tener una idea mucho más concreta y clara de las cosas que están pasando y que ocurrirán dentro de no muy pocos días. Ella dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Allí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 121, ella dice: debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Así que necesitamos, como iglesia o individualmente o entre familia, mantenernos en oración para recibir de Dios la inspiración, para recibir de Dios la convicción de que estamos cerca ya del fin del mundo y no podemos dejar nuestra preparación para después. Llegó la hora de hacerlo. En Testimonio, tomo 2, página 285, la sierva del Señor dice: el pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una alma que sea presuntuosa, o sea, que sea descuidada, que no se preocupe por su preparación. Cristo muy pronto vendrá y viene con el fin de llevar a sus hijos a aquellas mansiones celestiales que ha ido a preparar para ellos. Testimonio, tomo 1, página 469. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros. Claramente la sierva del Señor dice: los ministros deben tomar la delantera en relación con la preparación que la iglesia necesita para estos últimos días. El reavivamiento y la reforma. Es muy bueno que nos preguntemos acerca de esto. Ella dice en El conflicto de los siglos, página 53, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. ¿Qué es un reavivamiento?
¿Y qué es una reforma? El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. En cambio, la reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y las teorías en los hábitos y las prácticas. Sacado del Conflicto de los Siglos, páginas 53 y la 54. Comencemos por el reavivamiento. Dice ella, una renovación de la vida espiritual. Reavivamiento también dice una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. También una resurrección de la muerte espiritual. Para esto vamos a poner como ejemplo a William Miller. William Miller era un ministro de la iglesia bautista, pues más bien era un granjero. No era ministro, pero se preocupó mucho por estudiar la palabra de Dios. Y en sus estudios descubrió una profecía muy interesante en el libro de Daniel. La profecía que habla acerca de los 2300 días de tarde y mañana. Él llegó a ciertas conclusiones de que en el año 1844 la iglesia del Señor o el pueblo de Dios debe estar preparado, porque de acuerdo a sus cálculos Cristo vendría alrededor de ese año. Así que se preparó la iglesia y hubo un tremendo reavivamiento en varias partes del mundo, porque se convencieron de que lo que él había estudiado, lo que estaba presentando, era una verdad que no podía fallar. Tristemente, como sabemos, las cosas no se dieron así, pero sí hubo una tremenda reforma, un tremendo reavivamiento dentro del pueblo de Dios. En cuanto a la reforma, miremos, por ejemplo, lo que ella dice, una reorganización. También dice un cambio de las ideas y las teorías. Y para esto también vamos a poner como ejemplo al gran reformador Martín Lutero, por allá por el siglo XVI. Como todos sabemos, Martín Lutero era un monje que se preocupaba por ser una persona especial para Dios. Quería santificar su vida, quería tener una relación íntima con Dios, pero tenía un problema interno que no lo dejaba tranquilo. Se sentía siempre siendo un pecador. Así que las prácticas que usó fueron tremendas. Dice que también debe ser un cambio de los hábitos y la práctica. Esta práctica que él ejercía no le satisfacía. Algo más él necesitaba. Él se golpeaba, él trataba de sacar ese mal que había dentro de él, pero por más que lo intentaba, siempre llegaba a la misma conclusión. Se sentía pecador, se sentía un hombre manchado por causa de la maldad y del pecado. Hasta que comenzó a escudriñar las Escrituras. En el estudio de las Escrituras y con sacrificio, descubrió algo que cambió el mundo cristiano de su tiempo. Esta sola declaración del apóstol Pablo que decía, el justo vivirá por la fe. Cuando él descubrió esta verdad, comenzó una tremenda reforma, de tal manera que se sintió satisfecho, porque él sabía que sus pecados habían sido pagados por Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora él tenía que vivir una vida feliz, una vida en comunión con Dios y preparándose cada día mejor para el encuentro con Él. Por eso hizo aquella famosa tesis que la clavó allí en aquella catedral de Wittenberg, y así dio a conocer lo que él había descubierto en las Escrituras. Por esa razón tuvo que dar respuesta a preguntas que le hicieron en aquellos tiempos, porque las cosas no eran muy fáciles cuando iba en contra de la religión popular. Pero él se enfrentó a esas verdades con la ayuda y el poder de Dios y pudo sacar adelante sus ideas sacadas de las Escrituras y produjo una gran reforma dentro de la iglesia. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento. Son dos cosas que deben ir juntas. La sierva del Señor dice en Joya de Testimonio, tomo 3, páginas 441 y 442 lo siguiente. Hermanos míos, el Señor nos está hablando. ¿No escucharemos su voz? ¿No aderezaremos nuestras lámparas para actuar como
hombres que esperan la venida de su Señor. El momento actual exige que llevemos la luz y actuemos. Lo dijo por allá, por el siglo pasado. Así que imagínense nada más, nosotros estamos viendo en este tiempo, qué tan convincente debe ser esa palabra para nosotros. Es hora de actuar. No hay ninguna duda de eso. Conflicto de los siglos, página 449. Despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Escudriñe las Escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. Cierto, Satanás está airado, pero mucho más si él ve que el pueblo de Dios comienza a consagrar su vida a Dios, a escudriñar las Escrituras y a prepararse para la venida del Señor. Él está airado contra todos aquellos que se oponen a sus engaños y a sus mentiras. Sigue diciendo la sierva del Señor ahora en el libro Obreros Evangélicos, página 179. Cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar fanatismo y a advertir a la gente que no vaya a los extremos. Tengan todos cuidado acerca de la circunstancia en que levantan este clamor, porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueba esto, que todos los reavivamientos deben tenerse como sospechosos. No demostremos el mismo desprecio que los fariseos cuando dijeron: a los pecadores recibe. Lucas capítulo 15, versículo 2. Cristo está pronto para venir y Él quiere que su pueblo esté listo para recibirlo. Muy pronto el Señor hará su manifestación gloriosa sobre las nubes del cielo y vendrá para buscar a los suyos. Jesús espera que su pueblo esté preparado para el encuentro. Hoy es la hora para que nosotros consagremos cada día más nuestra vida al Señor. El tiempo se acaba. Cristo está a la puerta. Mis hermanos, oremos para que Dios nos dé esa convicción y para que nos preparemos bien para su pronto regreso.